Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de violencia intragénero. ¿Por qué vamos a estar hablando de eso? Porque la verdad es que estamos en el mes del orgullo y la verdad es que creo que es un momento bastante importante para poder plantear un tema que sinceramente yo hace algunos años atrás desconocía totalmente. ¿Hacia quién está orientado este video? ¿O para quién, mejor dicho? Para muchas personas, principalmente padres, madres, cuidadores, personas que se relacionan no necesariamente con personas que se encuentran dentro de la comunidad LGTBIQ+, o más. Para eso vamos a estar yendo por partes. Como en todos los videos que yo suelo hacer y que le digo siempre a la gente, trato de hacer una breve contextualización de qué es lo que está pasando, ya sea en el contexto que nos encontramos, o aparte de una reflexión, lectura, entre otro tipo de cosas, para poder ponernos en contexto. Y quiero abarcar hartos puntos pensando que creo que es primera vez que dentro del canal hablo abiertamente acerca de un tema como este. A pesar de que mis redes sociales como Instagram, yo creo que claramente se ve cuál es mi posicionamiento a todo este tipo de temáticas en relación a preservar los derechos humanos de las personas, los derechos sexuales y reproductivos también. Y dentro de eso está que abiertamente me posiciono respecto a la no discriminación hacia las personas que forman parte de la comunidad LGTBIQ+. Y quiero también contarles un poco mi recorrido para que puedan entender un poco cosas como que hace que haya tenido ganas de hablar acerca de esto el día de hoy. Quiero que entiendan también quizás por qué no he hablado de esto previamente, considerando que hay personas que me han dicho que lo haga, como a lo largo de lo que ha sido mi pequeña, desde mi punto de vista pequeña o corta, pero no por eso menos importante, carrera profesional, y qué reflexiones saco a partir de eso. También el video va a estar orientado a poder darles algún tipo de elementos, de herramientas para aquellas personas que se encuentren con situaciones en las que puedan identificar este tipo de violencia, o incluso personas que ni siquiera sabían que existía este tipo de violencia. Lo vamos a hacer paso a paso, téngame paciencia, no sé cuál va a ser la extensión de este video. Yo creo que la gente que escucha el podcast tiene claro que muchas veces digo que el video es corto y eso no va a ser así, y creo que si este video es largo lo merece totalmente. Si ustedes de repente me ven que yo miro hacia acá, es porque tengo mi torpedo, tengo mi computador con bastantes apuntes, considerando que aquí vamos a hablar con datos y cosas así, porque después nos falta la persona que dice ay, que inventaron estos conceptos, que que aquí no pasa nada, bla bla, y no es la idea, sobre todo porque bueno, va a estar relacionado también un poco a la reflexión que voy a hacer de por qué uno no suele hablar mucho de estos temas. Entonces, así como modo general, voy a plantear ideas respecto a qué entendemos por violencia intragénero, cuál es el contexto en Chile actualmente, que hace que muchas veces a uno se le haga difícil poder identificar este tipo de violencia, que es lo que muchas veces ocurre también dentro del contexto de la consulta, cosas de mi experiencia, como les digo. Y también en algún momento del video lo voy a querer orientar a personas que se relacionen con adolescentes. ¿Por qué también? Porque en este tipo de videos siempre me gusta poder aportar al menos un granito de arena en todo lo que tiene que ver con la prevención. Y podría irme a la infancia claramente, pero creo que ya es un tema más complejo, considerando que hay gente que diría no, ahí menos pasan cosas. Y bueno, el contexto de la adolescencia yo diría como un poco más preventivo antes de entrar en este proceso de la adultez. Pero incluso probablemente las herramientas que yo les dé, los tips o cosas así, también le van a servir a personas que se relacionen con gente adulta o que estén en la adultez, que puedan lamentablemente estar experimentando o hayan experimentado algún tipo de violencia como esta en otro tipo de contextos. Vamos por parte entonces. Tengo mis torpedos en papel y mis torpedos aquí en el computador, donde yo creo que para hacer el video un poco más interactivo, probablemente cuando esté leyendo ciertas partes de la pantalla, voy a tratar de colocarles la pantalla dentro del video para que puedan entender qué es lo que estoy leyendo, para que lo lean conmigo. Para eso entonces quiero plantearles un poco el contexto. Vamos a partir por qué hablar acerca de esto, por qué Marisol quieres hablar esto en estos momentos. Quiero hablar acerca de esto porque la verdad es que lo que ha sido mi experiencia laboral a lo largo de estos años ha estado marcado por acompañar personas, ya sea en proceso de psicoterapia individual, cuando todavía no tenía la formación de terapeuta de familia y pareja, a todo tipo de personas, y gran parte también de las personas que llegaban a mi consulta, ya sea presencial pero sobre todo online, eran personas que consideraban que su orientación sexual era homosexual, bisexual, es decir, alejado de la heterosexualidad, o sea, personas que le gustan personas del mismo sexo.
Y la verdad es que para mí ese tema nunca ha sido tema, como en el sentido que en contexto de consulta siempre me planteaba desde una apertura, desde que yo no soy nadie para imponer mi sistema de creencias y valores, siempre tener una actitud curiosa, poder cuestionar posibles prejuicios, ese tipo de cosas, entendiendo también que yo crecí en un contexto donde desde mi punto de vista, y que puede ser distinto al de otras personas, pero desde mi punto de vista, en mi generación, todavía no había tanta concientización acerca de este tipo de temas, acerca de no discriminar a aquellas personas que se salieran de lo normativo, lo heterosexual. Cuando hablo acerca de lo normativo, lo heterosexual, me refiero a cosas muy estipuladas como ser hombre y ser mujer, y que para ser hombre tú tienes que vestirte, ser de cierta forma, comportarte de cierta forma, te tienen que gustar cierto tipo de cosas, lo mismo en el caso de las mujeres. Y no se hablaba acerca de eso. Yo tengo recuerdos de, estando en el colegio, por ejemplo, de personas a las cuales sí se le discriminó, personas que lo pasaron mal, personas que sé que en el presente, y me alegra, viven, hasta donde yo logro ver, su sexualidad de una forma un poco más libre, como digo, desde lo que uno ve desde fuera, y lamentablemente por no haber crecido en un contexto donde hubiera mayor crítica respecto a la no discriminación sobre eso, sobre aquellas personas que se salieran de la norma, quizás en el silencio también pudo haber contribuido a perpetuar esa discriminación, y discriminación que de cierta forma es violencia al fin y al cabo. Y a medida que fueron pasando los años, hasta que yo salí del colegio, el tema seguían los chistes contra la gente que era gay, que era lesbiana, que eres macho, que eres marimacho, que eres marica, que eres maricón, una serie de comentarios que uno en el presente sabe que no corresponden. Y ingreso a la universidad, y dentro de ese contexto tampoco mi percepción es que en los primeros años se habla abiertamente acerca de, no hay que hablar acerca de eso de forma peyorativa, hasta que ocurre en Chile un asesinato, que es Daniel Zamudio. No recuerdo los años, no recuerdo si yo estaba en el contexto colegio o universidad, no lo recuerdo muy bien en estos momentos. Pero sí fue un caso emblemático en Chile que permitió empezar a abrir cierto tipo de conversaciones, y no lo digo solamente en los espacios dentro del hogar, como también entre compañeros y compañeras, sino también a nivel país. ¿Qué está pasando con las leyes? ¿Qué está pasando a nivel social respecto a ese tema? Que ahí se orientó principalmente a una persona que le gustaban los hombres, y todo el odio y lo brutal que fue ese crimen. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, en la universidad sí hubo mayor acercamiento por parte de compañeros, compañeras, hubo un interés de mi parte en poder comprender un poco más allá acerca de eso. Y ya a mediados de la universidad ya el tema estaba mucho más concientizado, definiciones, conceptos como los que yo le estaba diciendo: homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, conceptos de feminismo, capitalismo, transexualidad, transgénero, y una serie de conceptos que en general están dando vuelta. Ahora, cuando yo digo que están dando vuelta, también hay que entender, y es lo que yo muchas veces le planteo a amistades, que uno de cierta forma está en una burbuja también, en el sentido de, yo estoy bastante familiarizada con esos temas porque de alguna forma me llegaron, y después yo lo empecé a buscar activamente para poder acompañar personas en mi trabajo, por lo mismo que vimos cierto tipo de contenido relacionado con eso en la universidad. Pero si uno no está en ese tipo de espacios, y me consta, la verdad es que son conceptos que están muy alejados de la realidad de las personas. Yo salgo un poco más allá de mi burbuja, y hay ciertas cosas que no se saben. Ya me pasaba cuando trabajaba de forma presencial en cuanto a cierto tipo de ideas, me pasa incluso si salgo de los espacios académicos en los que me encuentro con personas mayores, con personas de mi mismo rango etario, y así sucesivamente. Entonces planteo esto para entender un poco el contexto, y donde una vez que salgo de la universidad empiezo a ejercer solamente en psicoterapia individual, porque no tenía los estudios después de terapeuta de familia y pareja, y muchas personas acudían a mí con problemáticas relacionadas con me gusta alguien de mi mismo sexo, no sé cómo afrontarlo a nivel familiar, no sé cómo decírselo a las personas que forman parte de mi red de apoyo, me da miedo que me pueda pasar algo dentro de un contexto donde pasaban cosas y donde lamentablemente siguen ocurriendo cosas, que no son miedos infundados ni cosas por el estilo.
Otro tipo de problemáticas relacionadas con muchas veces desinformación respecto a prácticas sexuales. Por ejemplo, pensar, mira, he tenido, por ponerle un nombre, he tenido cierto tipo de fantasías donde me involucro con personas de mi mismo sexo, con prácticas específicas que están asociados a ser supuestamente homosexual, tener una orientación sexual homosexual. Y hay mucha angustia, miedo, y después uno empieza a revisar y son personas que en verdad eso es una fantasía, ocurre ahí, pero una vez que llevan eso, más que llevan eso, una vez que se observa y ven cómo se desenvuelven en su vida cotidiana, su vida amorosa, sobre todo se dan cuenta que no les interesa tener una relación amorosa con personas de su mismo sexo. Y ahí, claro, a partir de esa desinformación respecto a qué son las fantasías, saber que las fantasías son algo privado, que no siempre son ideas o cosas que uno quiere llevar a la práctica, que hay fantasías que no se van a poder llevar a la práctica, en algunos casos por temas legales, que son cosas que a lo mejor si se llevan a la práctica se van a disfrutar, otras cosas que no, pero que eso es distinto a con quien tú decides tener una relación romántica, amorosa. Son cosas distintas. Quizás hay personas que pueden decir, no, es que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Podemos tener conversaciones en torno a eso en otro tipo de espacios, los estudios están, podemos hacerlo. No está orientado a eso el video, pero lo digo desde ya. Entonces, así como ocurría eso, también venían personas, padres muchas veces a mí diciendo, Marisol, sabes que yo no sé qué hacer ante eso, porque yo me hice toda una idea de que mi hija iba a estar con un hombre y que me iba a dar nietos y una serie de cosas, una serie de expectativas. Y no sé qué hacer, siento mucha rabia, siento que fallé como papá, siento que fallé como mamá, como tío, como cuidador, y claro, ahí uno empezaba a revisar y decir, es que la orientación sexual no tiene que ver por lo que tú pudiste o no pudiste haber hecho, de lo que le enseñaste, no, son cosas más profundas que van más allá, y ni hablar con temáticas relacionadas con transición de género, personas que nacen y dicen, ¿sabes qué? A mí me dijeron que yo era mujer y la verdad es que en mi día a día yo no me siento mujer. O me siento hombre, o me siento ninguna de esas. ¿Por qué me tengo que clasificar en alguna de ellas? Por poner un género fluido, algo por el estilo. Y a medida que aparecían esas problemáticas, fue que yo me fui formando, tomando cursos en fundaciones específicas en Chile, en otro tipo de contextos relacionados con el espacio donde yo hice mi primer diplomado en sexualidad, para poder tener las herramientas para acompañar madres, padres, cuidadores en los procesos de transición de sus hijos, hijas o hijes que decidieran transicionar, entendiendo que transicionar no siempre es esta idea de operarse en los genitales, a veces es simplemente hacer cambio del nombre por el aspecto legal. En otro tipo de situaciones puede ser qué ropa es la que se quiere utilizar y que sea distinta a la que se le ha planteado porque se supone que debería ser hombre o debería ser mujer, y así. Y esos eran los temas que principalmente aparecían, cómo trabajar con esos padres o madres para facilitar esos procesos, viviendo sus propios procesos, entendiendo que hay un duelo muchas veces respecto a las expectativas, al hijo, a la hija o al hijo que a lo mejor no es o no vive su vida de la forma que a ellos les hubiera gustado. Y también entendiendo eso en un contexto bastante hostil, horrendo por no decir otra cosa, a excepción de lugares muy específicos, donde también no es solamente esa preocupación de cómo yo vivo esto que yo quería o no quería para mi hijo, mi hija, cómo lo vivirá este ser que yo traje a este mundo, sino también cómo va a vivir en espacios donde yo no esté presente, como el sistema educacional, donde tenemos cierto tipo de leyes, contexto de salud pública, también hay cierto tipo de decretos y cosas que resguardan a cierto tipo de personas, y en la vida en general, que se les va a hacer más difícil, que la violencia está ahí, que hay países en los cuales no se puede tener una orientación sexual, homosexual, entre otro tipo de cosas. Esos eran los temas que salían dentro del espacio de la consulta en psicoterapia individual. ¿Y qué pasó? Que fueron pasando los años y bueno, después yo me formé como terapeuta de familia y pareja y seguí un poco esta línea, porque no iba a desechar todos mis conocimientos, me gusta hacer lo que hago, por supuesto, tengo varios focos de intervención, pero el aspecto relacionado con temáticas de la comunidad LGTBIQ+, la verdad es que era lo que se mantenía. Y claro, hago esta formación y viene con más poder todavía las consultas. En el contexto de terapia de pareja empecé a recibir personas del mismo sexo, contexto familiar algo bastante similar, familias que ya eran
que tenían hijos, hijas, ya sea por adopción, por inseminación artificial, otro tipo de métodos. Y eso era principalmente el foco al que yo me orientaba. Pero había un tema que de cierta forma quedaba bastante invisibilizado, y ese tema era la violencia intragénero. ¿Cuál es mi percepción? O sea, a ver, pensando también en mi trabajo en psicoterapia individual, yo acompañé muchas mujeres en relaciones violentas. Eran relaciones heterosexuales, donde el abordaje, no sé de dónde tú me estarás escuchando, pero hay abordajes concretos para poder acompañar personas, sobre todo mujeres que están viviendo situaciones de violencia en la relación de pareja. Hay harta información en muchas veces organizaciones que resguardan a la mujer respecto a cuál es el ciclo de la violencia, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las redes de apoyo, ese tipo de cosas. Entonces, claro, el acompañamiento era mujeres en relaciones heterosexuales que vivían violencia. Pero también dentro de esos años trabajando, antes de formarme como terapeuta de familia y pareja, recibía personas que, como les digo, le gustaban personas de su mismo sexo. Sí me pasó mucho más que en los primeros años llegaban más mujeres que estaban con mujeres versus hombres que estaban con hombres. Y en ese tipo de contextos se daba violencia intragénero, y yo en ese momento no sabía que eso era violencia intragénero, y no lo sabía porque nunca lo vi en la universidad, nunca lo vi en los contextos a lo mejor en los que me formé en temáticas de violencia contra la mujer, y porque la verdad es que cuando hay cierto tipo de, ¿cómo decirlo?, cuando no hay ningún tipo de información a la mano, difícilmente tú vas a empezar a reflexionar o a buscar que hay un nombre para eso. Y lo digo pensando un poco, yo era bastante crítica antes sobre cierto tipo de temas y decía, ¿sabes? Pero ¿cómo no se te va a ocurrir? Es que a veces no se te ocurre, no tienes de dónde agarrarte porque no lo ves en las leyes, no lo ves en los programas de intervención, no lo ves en la universidad. Las personas que te están formando muchas veces, lamentablemente, son personas que se dejan estar, que no tienen bibliografía actualizada, y eso yo tengo que decirlo, o sea, porque no va en la línea. Y tú, que alguien me podría criticar, podría decir, bueno, pero si tuvimos formación en temáticas de violencia de género. Claro que la tuvimos porque las personas que nos hacían clases eran personas que habían llevado sus líneas de investigación hacia temáticas de violencia de género, que son extremadamente necesarias, que son cosas que lamentablemente siguen estando en el presente, que ya vamos a ver cierto tipo de cifras, no de ese tipo de violencia, pero de la intragénero. Entonces se entiende que el foco va hacia allá. Pero también habían personas, lamentablemente docentes, pensando en un año después de salir de la universidad, tomar otro tipo de formación y darme cuenta que lo que me enseñaron estaba atrasado, simplemente porque la persona fue floja y no buscó bibliografía actualizada. A mí esas cosas me dan como patadas en la guata, disculpando la expresión y hablando coloquialmente. Y dentro de eso, claro, si además estas pocas personas que a lo mejor tenían formación en violencia de género tampoco estaban familiarizadas con este tipo de temas, mucho más difícil iba a ser que yo pudiera acceder a ese tipo de información. Me da rabia, por supuesto, por algo estamos haciendo este video. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También responde, yo diría que no es una cosa solamente a nivel país, sino yo creo que es una cosa a nivel mundial. Esa es mi perspectiva, y me gustaría, si hay alguien que trabaja en la academia me pudiera decir que eso no es tan así, porque me gustaría saberlo, por supuesto desde el respeto. Estoy abierta a una conversación sobre eso, que mi percepción es que claro, hay nexos de comunicación entre distintas áreas de trabajo, como puede ser, ya, si yo soy especializado en esta universidad sobre X temas, voy a conocer a quienes son los otros especializados en esos temas. Lo digo porque incluso antes de estar haciendo el máster, cuando iba a los congresos de sexología, yo sabía qué temas estaban haciendo en Argentina, en Noruega, en algunos países de Europa, otros de Latinoamérica, pero eso fue porque participé en los congresos y empecé a conocer a la gente. Y claro, una vez que uno ya está en los máster como educación más formal, sí o sí conoces directamente a esa gente que investiga eso y estás al tanto de esos temas. Pero no veo, yo no lo he visto hasta ahora, que haya como un nexo entre, mira, todas estas universidades tenemos estos programas de estudio en X cosas y estos son los temas que creemos que son importantes y tendríamos que hablar acerca de eso. Aunque haya alguien que haga una asignatura de esa cosa, que al menos se les plantee que existe ese tema. ¿Ya? Eso es una crítica mía. desahogo. Sobre todo porque en estos videos, como ustedes habrán visto en videos anteriores, no sé que tú no lo has visto, igual trato de ser un poco más suelta en las cosas que hablo, desde el respeto por supuesto, pero me van a ver mucho más exaltada de lo que a lo mejor yo puedo hablar en la sesión. Entonces eso a mí me generaba ruido. Entonces, como digo, no tenía por dónde abarcarlo, y la verdad es que pasan los años y uno va conociendo estos temas y me da mucha rabia
Trato de no, no así como la digo, de martirizarme tampoco, porque no tenía cómo saber, pero a veces me pregunto, ¿y si esto se hubiera sabido antes? ¿Que el abordaje habría sido distinto? Quiero pensar que sí, pero al mismo tiempo pienso que no. Y es lamentable, y pienso que no porque veo el contexto nacional de esos años, que no es hace tanto tiempo, y tampoco había por dónde agarrarse. O sea, ¿por qué se lo digo? Porque esto del concepto de violencia intragénero yo lo vine a conocer ahora, en 2026, en el máster, con una profesora que estaba estudiando eso acá en España, y empiezo a revisar la bibliografía y empiezo a leer más, hacer algunos trabajos asociados a eso. Probablemente haga mi trabajo de fin de máster sobre eso, ojalá crucemos los dedos porque es interesante, mezclado con otras cosas. Y claro, me doy cuenta que estos conceptos hace 10 años que se están planteando, hace 10 años que ya hay investigaciones sobre esto, en países muy acotados, muy poquito también, y eso es lamentable, y que es coherente también respecto a otro tipo de cosas, que hace que de repente cierto tipo de investigaciones se dejen de hacer sobre cierto tipo de temas, porque otros temas toman realce. Cosas, por ejemplo, si no estás familiarizado con este tipo de contextos, cuando vino la pandemia, claramente la mayor cantidad de estudios se fue a la pandemia. No sé, si antes eran relaciones de pareja, por ejemplo, por ponerle un nombre de área o tema, en relación a, no sé, estrés laboral, quehaceres del hogar y otros temas generales, llegó la pandemia y todo es cómo se vuelca la relación de pareja en contexto pandemia, cuáles son las consecuencias post pandemia, cómo es la violencia post pandemia con el confinamiento. Ahí porque ocurrió algo a nivel mundial, y otras veces porque ocurren cosas a nivel político dentro de los países, y eso no lo podemos ignorar. Dependiendo del tipo de gobierno, hay cierto tipo de temas que se abordan más o menos, y eso se sabe. Yo no estoy diciendo nada nuevo, no es aquí meterles cosas políticas, sino que son realidades. Dependiendo de los gobiernos se priorizan recursos hacia cierto tipo de cosas y otras veces no, y en Chile no sé qué tanto se va a destinar a esto, pero eso ya es otro tema. Entonces todo eso va generando esto. ¿Y por qué digo que el abordaje quizás no hubiera sido tanto? Porque claro, cuando una cosa es que uno tenga palabras para nombrar ciertas cosas, que es extremadamente importante, si el contexto, la sociedad en la que estamos no respalda eso, difícilmente va a ser un cambio mayor. Y eso lo hablo porque ya lo vamos a ver, qué leyes hay respecto a estos temas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese es como todo el bagaje, y de por qué también un poco quería hablar acerca de eso, por qué esos temas son. Ahora, por qué yo no había hablado acerca de esto, y por qué tampoco había hecho videos acerca, que pensé muchas veces incluso hacer videos acerca de cómo acompañar madres, padres, cuidadores, en proceso de transición y todo eso. Y eso tiene que ver con cosas que no estoy inventando yo, son cosas que hay gente que ha problematizado esto hace 5 o 10 años atrás, gente que es activista que ha problematizado estas cosas, y tiene que ver con que, como son temas, a ver, ¿cómo decirlo? Para tampoco decirles todo lo que pasa en mi vida privada ni nada, pero claramente quizás mi acercamiento a estos temas, y de hecho más que debiese ser, o sea, mejor dicho, rebobino. Claramente mi acercamiento a estos temas es un tanto alejado a lo que es la realidad de las personas que viven esto. Lo digo porque en mi vida privada he mantenido relaciones heterosexuales, en mi vida privada quizás siento que soy cisgénero, que es cuando mi identidad de género es, o sea, si yo nací con cierto tipo de características de genitalidad y me pusieron en el carnet que yo era mujer, por ejemplo, y he crecido en este contexto, quizás sí me considero que soy mujer, no tengo un problema y no he decidido generar algún tipo de cambio o transición. Tampoco es que considere que me siento mujer al 100%, todavía sigo construyendo cuál es mi concepción de mujer. Me he cuestionado también a lo largo de mi vida si quiero o no quiero ser mujer por otro tipo de cosas, esa otra reflexión. Pero con esto que quiero decir es que claramente yo no he sufrido cosas que sufren muchas veces las personas que están dentro de estos espacios, y por lo mismo siempre ha habido un querer apoyar, acompañar, dando a entender eso, que yo no estoy dentro de ese espacio, y por lo mismo nunca he querido transgredir ese espacio. Creo que me dolería mucho saber que lo puedo transgredir o lo he podido transgredir. Por lo mismo, pocas veces que he podido hablar acerca de estos temas, siempre lo he hecho dándole realce a personas que son activistas dentro de estos espacios, en temáticas trans, por ejemplo, porque son sus voces las primeras que han estado ahí, y como digo, uno siempre un poco como más atrás, porque entiendo la necesidad que pueden tener estas personas, entiendo también la importancia de no acaparar espacios que no corresponden. El tema es que por un poco ese miedo de no querer pasar a llevar,
también me privaba un poco de poder a lo mejor aportar desde otra arista, y ahí es donde, claro, yo conversaba con personas de mi área que forman parte de la comunidad, que otras que no lo son, personas que son colegas, que sí, como les digo, amistades incluso, y que me han dicho, sí, pero es que deberías hablar, porque hay personas que a lo mejor, o sea, por todo tipo de cosas, porque necesitamos personas que hablen acerca de estos temas, porque, bueno, siempre hay gente que se puede sentir más o menos pasada, pero puede ser que le aporte a alguien. Y ahí también fue un momento cuando me hizo clic, fue cuando personas también de la comunidad me dijeron, es que también hay personas que no forman parte de la comunidad, que son muy conservadoras, que están muy alejadas de estos temas, y que a veces no van a querer escuchar a personas que formen parte de la comunidad, por una cosa simplemente porque le nombraste que formabas parte y ya te hicieron la cruz y me cierro y no escucho nada. Y también necesitamos personas así. Entonces, claro, a lo largo de los años tenía eso y lo fui masticando, pero creo que ya es momento de hablar acerca de esto, sobre todo porque es un tema, como digo, que está bastante invisibilizado. Y antes de eso también quiero leer una reseña, o sea, no una reseña, un extracto de un libro que se llama A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Misé, que es un activista y sociólogo trans. Un libro muy bueno, lo recomiendo, porque nos abre la mente, y que habla acerca también de esto que les digo, de que se necesitan más personas que hablen acerca de esto sin que necesariamente formen parte de la comunidad. Esta frase es en torno a las reflexiones sobre las temáticas trans, no directamente violencia intragénero, pero quiero leerlo porque es para entender que hay personas que sí plantean que se necesita y que viene de esos espacios. Dice, con la popularización del concepto cis han emergido acusaciones constantes que apuntan que según quién no debería hablar desde su privilegio cis. Pienso que las categorías deberían servir como herramientas de lucha en los movimientos y no como lanzallamas para paralizar argumentos y excluir a personas de los debates. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, nuevamente entiendo que son temas sensibles y hay debates o hay momentos de cierto tipo de debates donde gente de afuera en verdad no viene al caso que esté. Pero bueno, habiendo leído eso, espero que entiendan un poco el contexto. Y bueno, una cosa más para agregar, que yo les decía también en su momento, que la violencia que se me describía, o sea, cuando yo acompañaba mujeres que estaban viviendo violencia, el abordaje era justamente desde este ciclo de la violencia, desde la violencia que vivía la mujer, muy desde lo heteronormativo. Y teniendo claro que existe este concepto, que es lamentablemente que exista, porque es una realidad que existe, claro, de violencia intragénero, podría permitir que el abordaje sea mucho más personalizado, donde claramente hay elementos que están muy ligados a la violencia que viven personas heterosexuales, pero que además abarca problemáticas que personas que forman parte de la comunidad pueden experimentar y que a veces no se estipulan dentro de lo que es la violencia heterosexual, como por ejemplo, y así les doy como un concepto como tal, dentro de esto de la violencia intragénero que ya voy a definir, está el outing, por ejemplo, forzar a alguien a que la persona salga coloquialmente del closet, decir que comente cuál es su orientación sexual, por ejemplo. Eso es algo que en contexto de relación heterosexual no se da, porque como se asume que la persona le gusta a alguien del sexo opuesto, no tiene que andar diciendo supuestamente que no sé, yo soy mujer, tú tienes que decir que a ti te gustan los hombres constantemente, no, porque qué necesidad, si ya se sabe, se supone que si tú estás conmigo soy heterosexual, por ejemplo. Entonces ahí ya habría una diferencia y es algo que a veces la gente no sabe que forma parte de la violencia intragénero y que es una violencia más. Entonces vamos a ver un poco las estadísticas de la población LGTBIQ+. ¿Por qué vamos a ver estas estadísticas? Porque no está de más recordar cuál es el contexto que estamos viviendo, porque hay gente que dice que esas son cosas inventadas y que hay cosas que son más importantes. Siempre pueden haber cosas más importantes, pero no podemos ignorar que hay gente que lo está pasando mal y que sufre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Para que no nos metan cuentos o pajaritos en el aire, como dice, te inventaron pajaritos en el aire. Tal como aparece en lo que ustedes van a estar viendo en pantalla, en Chile, los casos y denuncias por homotransfobia aumentaron un 78,7% en 2024, 2.847 abusos registrados. El 39,7% de los casos afectaron a personas trans, con un aumento del 462,6% respecto al año anterior.
El 23,5% de todos los atropellos registrados en 23 años se concentraron solo en 2024. Pensemos que eso es 2024, estamos a 2026, no ha pasado tanto tiempo. Quién sabe qué pasará después con las estadísticas de esto en estos 4 años de gobierno. Esperemos que no aumenten. ¿Qué es lo que pasa también? Aumentaron especialmente discursos de odio, más del 116,9%, discriminación institucional, más del 63,9%, agresiones en contextos familiares y comunitarios. Y la fuente es una de las organizaciones del movimiento móvil aquí de Chile. No sé si ustedes lo habrán escuchado antes, pero es interesante porque en general suelen subir bastante información. No es la única organización, hay mucha más en torno a este tipo de temáticas, pero esta es una de las más quizás conocidas dentro de lo que suele aparecer en el noticio y todo ese tipo de contexto. ¿Qué es lo que pasa también? Este contexto de violencia estructural incrementa la vulnerabilidad relacional, dificulta la búsqueda de ayuda y favorece la normalización de dinámicas violentas dentro de los vínculos sexoafectivos. Ya vamos a entender por qué digo eso. No solamente por qué es lo que hace que sea más difícil identificar este tipo de violencia, porque punto uno no se sabe que tiene un nombre, porque hay prejuicios asociados y porque si estamos viendo que ya en temas de denuncias contra la violencia, de la violencia contra la mujer, que es un tema del que llevamos años haciendo campañas en el país, todavía hay gente que no puede denunciar porque va a estas instituciones donde tienes que denunciar, donde deberían tener un protocolo, donde se supone que forman a la gente y aún así la gente responde cosas que son estúpidas, disculpen la expresión, cosas que son dañinas, que revictimizan a las personas. Y hay gente que me dice, no, pero si se han implementado, ya ha mejorado. Sí ha mejorado, pero sigue pasando, porque yo en consulta lo sigo viendo. Sigo viendo que alguien va a denunciar porque alguien ha sido abusado, sigo viendo que la pareja le pegó, intentó hacer algo y dicen, pero es que quizás algo habrás hecho, es que te lo mereces o que no es para tanto, agradece que no te mataron, agradece que no te pegaron físicamente, y una serie de discursos horrendos. Entonces imagínate, si eso pasa con ese tema, que se siga y se sigue hablando, ¿qué pasa con estos otros temas? Peor todavía. Y anda que te toque a alguien que sea homofóbico o transfóbico, porque peor lo pasa, o sea, una cosa espantosa. Que nuevamente, de mi punto de vista, así como uno dentro de estos espacios de psicoterapia, terapia, familia y pareja, no debiese existir la discriminación, y eso invita a que uno sea lo suficientemente adulto y responsable para revisar sus prejuicios y ser consciente cuando hay que dar un paso al lado, cuando ya lo que no nos está haciendo bien o no nos cierra. También eso debiese ocurrir dentro de ese tipo de contextos e instituciones, contexto de salud, contexto de resguardo a la ciudadanía y un montón de contextos por el estilo. Que entiendo que estamos saturados y hay gente que me va a decir, sí, pero es que uno está saturado y a veces no se puede dar el tiempo de derivar. Yo lo tengo súper claro, pero entonces guárdatelo. Entonces guárdatelo. Casi digo un garabato, yo no digo garabato en mi podcast, pero qué ganas de decirlo, guárdate tú. Ya, porque no corresponde. Entonces, teniendo claro ese contexto, claramente yo voy a hablar acerca de eso, ya, porque no es una cosa inventada. Ya me estoy riendo de nervio porque estas cosas que me estoy acordando me vino así como un flashback, así como de todas las cosas, las tonteras que he escuchado, tonteras por no decir palabras horrendas, que he escuchado que le dicen a las personas que me dicen, es que esto es una broma, o sea, como que yo no sé qué le pasa a la gente. Pero bueno, entonces, ¿qué es la violencia intragénero? Porque yo he hablado todo el rato de la violencia intragénero, que vamos a hablar de los tipos y todo eso, y todavía ustedes dicen, ya, pero Marisol, ¿qué es eso? Tal como aparece aquí en la imagen, se denomina violencia intragénero a aquella que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, constituyendo un ejercicio de poder, siendo el objetivo de la persona que abusa dominar y controlar a su víctima. O sea, sí o sí tiene que haber este elemento afectivo. ¿Qué es lo interesante de eso? Que yo antes, cuando primero, o sea, más que decir antes yo no sabía que existía esto, pero cuando me presentaron este concepto de violencia intragénero, pensé que iba a ser lo que se entiende como intergénero, por decirlo de cierta forma, como que de por sí, porque no sé, yo voy en la calle, no sé, yo me dijeron que soy mujer y me siento mujer, y yo en la calle, no sé, me encuentro con otra mujer y a mí me gustan las mujeres y a esta mujer también le gustan las mujeres y me dice algo violento, entonces violencia intragénero. No, tiene que haber un tipo afectivo, y por eso es que después en el video yo lo voy a encaminar a lo que pasa en las relaciones sexoafectivas, porque se da, y es lo que yo veía en consulta, que se daba en el contexto de las relaciones de pareja. Con exparejas también se puede dar, si hubo en algún momento algo afectivo, con situationship, con andantes, con todo lo que ustedes quieran
tipo de forma de vincularse, pero tiene que haber esa base afectiva. También dice, cuando hablamos de violencia intragénero, no solo nos referimos a las personas lesbianas, gays o bisexuales, sino que también a las personas transexuales. En relaciones homoeróticas pueden ser parte afectada por este tipo de violencia. Teniendo esa definición, desde ya sería interesante que uno se pare a pensar. He conocido personas que han vivido esto, conozco personas que puede ser que lo estén viviendo, ¿qué pienso acerca de eso? ¿Me hace o no me hace sentido? ¿Cuál sería mi posición ante tomar conocimiento acerca de alguien que está experimentando eso? Y de por sí, claramente, tener que irnos a las reflexiones anteriores, como yo le estaba hablando de la violencia contra la mujer, ¿qué visión tengo acerca de la violencia contra la mujer? ¿Qué visión tengo hacia la violencia contra los hombres? ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un hincapié muy chiquitito. Yo entiendo, y lo he dicho en videos anteriores, tengo extremadamente claro, por lo que he aprendido, por lo que veo, porque legalmente me corresponde también saber estas cosas, que estadísticamente quien sufre más violencia es la mujer, se sabe. Si quiere anda a buscar la estadística, ¿ya? Porque hay gente que dice, ay, ¿qué pasa con los hombres? Y es como, sí, todo lo que marca la violencia que viven las mujeres, cómo están estructuradas las cosas, el sistema capitalista, el sistema heteronormado, todo ese tipo de cosas que quizás si tú no escuchas esos conceptos puede ser too much que yo te lo esté diciendo. Todo eso también le afecta a los hombres. Ya lo digo porque hay gente, sí, nosotros también sufrimos, sí sabemos que sufren, lo sabemos, yo lo veo en consulta y también me duele. Me duele la violencia hacia la mujer y me duele la violencia hacia el hombre, porque sé que hay muchas cosas que están visibilizadas, porque cada vez que tú sientes que tú no puedes llorar porque si no dejas de ser macho, ahí estás viviendo violencia. Si cada vez que tú sientes que si no eres lo suficientemente proveedor no vas a poder tener una relación amorosa estable, claramente estás viviendo violencia. Ya a todas las personas les atraviesa la violencia, a los hombres también. El tema es que estadísticamente las mujeres se ven mucho más perjudicadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Y por qué es importante también hacer una reflexión acerca de qué pienso acerca de la violencia que viven los hombres, lo que yo entiendo por hombre, porque también me permite quizás en alguna situación decir, es que a lo mejor puede ser que yo vea violencia entre dos hombres, no sé, si tengo a lo mejor un amigo o una amiga que le gustan los hombres, que yo tengo amistades así en mi vida, ¿qué voy a hacer ante eso? Voy a identificar eso, lo voy a normalizar porque es cosa de hombres, los hombres son violentos, y ahí viene toda una serie de prejuicios también respecto al comportamiento de los hombres, el comportamiento de las mujeres, que también vamos a ver que influyen que sea difícil detectar este tipo de cosas. Es bueno preguntarse esas cosas para abrir la mente, para ver cuál es nuestro posicionamiento, entendiendo que puede que no tengamos todas las respuestas al tiro ahora ya al término del video, en un día, en 2 semanas y así. Lo digo porque todo este tipo de cosas, por mucho que yo se lo esté dando así directamente, son cosas que a mí personalmente me ha costado años ir masticando, y pasan los años y refuerzo cierto tipo de ideas, y pasan los años y tomo conocimiento de cierto tipo de cosas, estoy en espacio donde recibo actualización de información y quizás sobre cierto tipo de temas mi postura cambia, y claramente la visión o mi postura que yo tenía, no sé, a los 15 años, 16 años, que tenía a los 20 o ahora a finales de mis 20, claramente no es la misma, y puede ser que pase el tiempo y sea distinta también. Nunca se sabe. El tema es que al menos tratemos de hacer esa reflexión. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuáles son los distintos tipos de violencia intragénero que pueden existir? Cuando yo digo que pueden existir, más que pueden existir, yo diría que han estado estipulados. Les voy a compartir pantalla acerca de estos estilos. ¿Por qué digo los que están estipulados? Porque así como les he dicho anteriormente, muchas veces la academia va más atrás de lo que pasa en lo cotidiano, y muchas veces ocurren cierto tipo de fenómenos, de cosas que no tienen nombre porque no se nos ha ocurrido nombrarlo. No ha habido alguien que empiece a sentir la necesidad de nombrar eso, o grupos como tal, o porque hay cosas que simplemente se naturalizan, pasan por alto y así. Entonces, dentro de eso tenemos una serie de conceptos que podemos utilizar para nombrar cierto tipo de violencias, y puede ser que hayan violencias que a lo mejor no estén en lo que yo les voy a decir, y puede ser.
Ya, yo no tengo la verdad absoluta. Estos conceptos también son cosas que están siendo. Y es muy importante tener eso en claro, porque pueden pasar los años, a lo mejor vivimos otro tipo de realidad y empezamos a hablar de otro tipo de violencia. Ejemplo muy realista. Mira, aquí me acabo de dar cuenta que la imagen que les puse tengo una falta de ortografía. En vez de digital puse digital. Bueno, por ejemplo, eso, la violencia digital. Hace años atrás no hablábamos de violencia digital porque no teníamos el acceso como tal. A ver, si yo pienso cuando yo era niña, que ahí no sé qué edad tienen ustedes, pero bueno, yo alcancé a usar el cassette, CD, el disquete, todas esas cosas. Y claro, no estaba la violencia digital porque en verdad, primero, casi nadie tenía acceso a una cámara. Ya, a no ser, en mi caso sí había, pero tampoco como que pudiera usar mucha, pero porque mi papá es fotógrafo. Pero si no había casos donde no había cámaras, cuando yo era niña no estaban los celulares, o sí existían los celulares, pero lo tenían, no sé, personas adultas, contexto de empresa o cosas así. Mi mamá tenía celulares por el trabajo, pero no toda la gente tenía celulares como uno tiene ahora. No estaba, no sé, pues yo empecé a usar computador y no estaban estas redes sociales como Instagram, como TikTok. Hubo cosas previas claramente, pero no era lo mismo. Entonces, ciertos tipos de violencias a los que nos enfrentamos en el presente antes no estaban. Ya todo esto del compartir el pack, o súmale la inteligencia artificial, lo que se están haciendo contenidos pornográficos de personas a partir de una foto, todo ese tipo de cosas no estaba. Entonces, por eso digo que estos conceptos están siendo y puede que surja más adelante, vaya a saber uno qué cosa. Pero al menos nos sirve hacernos una idea. Porque nuevamente, si ustedes se fijan, esto está dentro de la violencia intragénero y hay cierto tipo de violencias que se dan dentro de las violencias de género frecuentes. Tenemos por un lado violencia física, y aquí les puse los ejemplos concretos también: empujones, golpes o forcejeos, impedir que la pareja se vaya de la situación. Yo puse pareja porque lo voy a estar centrando al tema de pareja para la segunda parte del video, pero recuerden que con que haya esta base afectiva ya vamos a estar hablando de ese tipo de violencia intragénero. En el caso de la violencia también tenemos psicológica, insultos o humillaciones por identidad u orientación, minimizar la violencia, hacer sentir culpable, mejor dicho. Uy, ¿qué me pasó aquí cuando estaba escribiendo? Bueno, hacer sentir culpable por exponer a la pareja a más discriminación, entre otro tipo de cosas. Estos son claramente ejemplos concretos y muy acotados, porque a mí se me ocurren una cantidad de cosas que mejor no describo y se me ocurren lamentablemente porque tengo mucha imaginación, porque he visto muchas películas y porque la gente me da material también, que ojalá no me lo diera para que no vieran esas cosas. Violencia económica, control del dinero, impedir estudiar o trabajar, retirar apoyo económico como gasto o forma de control. Claramente esto lo vamos a ver más en contexto adulto, personas que trabajan. Lo digo porque, bueno, igual se puede dar, pero uno lo asociaría mucho más, es que igual se puede dar en contexto adolescente, por ejemplo, si es que a lo mejor entre adolescentes se comparten algo de dinero, por ejemplo, y que hay algún tipo de cohesión. También pensando en que no todas las familias no tienen todas las mismas características, y que hay cosas que digo, esto que estoy diciendo es obvio, pero si pongo un contexto adolescente, claro, uno tiene la visión de que no, es que el adolescente o la adolescente va a estar a cargo de sus familiares, padres, madres, cuidadores. Quizás no le dan dinero, quizás sí le dan dinero y están ahí. Sí, pero hay muchos adolescentes que están solos todo el día. Y dentro de estar solos todo el día a veces no tienen que comer y a lo mejor esta persona con la que se vinculan sexoafectivamente puede ser que les entregue algún tipo de dinero y podría coaccionar o obligar a hacer cierto tipo de cosas para entregar ese dinero, por ejemplo. A pesar de que alguien diga, ay, ¿cómo va a pasar si esas cosas pasan? La realidad está ahí, ¿ya? Y otro tipo de contextos, claro, donde uno diría, la reflexión quizás iría, o el ejemplo mejor dicho, iría mucho más asociado a cuando tenemos parejas de personas adultas que controlan lo que pasa con el dinero una vez que trabajan, pero como digo, se puede dar en otro tipo de contextos de menor edad. En el ámbito sexual también presión para tener relaciones, obligar a prácticas no deseadas, invalidar el consentimiento, es lamentable, pero eso sigue ocurriendo. En el ámbito social, aislar de amistades, familias o redes LGTBIQ+, que podrían ser espacios en los que se empieza a hablar acerca de eso. Y mejor no te juntes con estas personas, porque si te juntas con estas personas probablemente se van a empezar a dar cuenta que yo estoy ejerciendo violencia hacia ti, entonces no me conviene que tú te juntes con estas personas, por lo tanto te voy alejando. Y a veces ni siquiera es algo tan a conciencia, a veces simplemente
o acaparar espacios porque, no sé, genera algún tipo de ruido a esta gente o porque simplemente quieres estar con esa persona. Entonces, ojo, y esto no solamente para violencia intragénero, sino en general, ojo con las personas cuando están en pareja y que su pareja empieza a impactar en que se dejen de juntar con sus amistades. No permitan eso. Yo sé que decirlo así es fácil desde fuera, pero no lo permitan, y no permitan a sus amistades que dejen de juntarse con ustedes. Generalmente el confrontar no ayuda mucho, sino que, mejor dicho, sean constantemente quienes planifiquen actividades, ¿ya? Porque decir, oye, te están controlando los tiempos, ya no te juntas con nosotros, más caótico va a ser, no lo hagan. Entonces el abordaje de vamos a hacer esta actividad, insistir, es distinto. Yo sé que también a veces cansa y eso no lo podemos ignorar, y quizás hable un poco acerca de eso, pero yo le estoy dando un tip así como a la rápida. También puede ser desacreditar vínculos significativos para generar dependencia. Lo mismo en torno a la familia o otro tipo de personas. Violencia digital también, revisar el celular o redes sin permiso, controlar interacciones, amenazar con difundir información o imágenes íntimas. Recordar que eso es un delito, recordémoslo. Lo digo porque con esto que yo les digo que es un delito, también nos permite para ver cómo nos podemos ir agarrando. ¿Por qué lo digo? Cuando veamos lo que pasa a nivel marco legal, que no hay leyes respecto a la violencia intragénero que respalden a las personas, toca hacer malabares. Y cuando toca hacer malabares es cuando justamente tenemos que saber que difundir imágenes es un delito. Por lo tanto, aunque uno sepa que está dentro de esta idea de violencia intragénero, como no nos van a pescar coloquialmente hablando, sí plantearlo desde esta violencia digital y están haciendo esto, ya, eso sí lo podemos denunciar. Que ojalá fuera, como digo, una ley o algo que nos amparara respecto a la violencia intragénero, pero como no hay todavía, nos agarramos de eso. Como en otro tipo de contexto, cuando yo hablé del tema de la violencia económica, por ejemplo, que la describí, si me voy al contexto de adulto, sí, eso estaría dentro de la violencia doméstica. Lo complejo es qué pasa si la persona es del mismo sexo y ya nos empiezan a poner trabas u otro tipo de cosas, ¿ya? Pero podemos de alguna forma surfearla, como dicen por ahí. Tenemos también este concepto que yo les decía, outing interno y externo, amenazar con sacar del closet, revelar identidad o orientación sin consentimiento para controlar o silenciar. Esto es bien interesante desde la mirada de que, claro, esto se genera dentro de la violencia intragénero, pero la verdad es que se da, yo diría, como violencia como tal en otro tipo de contextos. La amistad que te puede decir, siempre es que tú tienes que decirle a estas personas que a ti te gustan los hombres. Es que tú tienes que decir si eres hombre o mujer. No es que tú tienes que andar diciendo que tú eres trans. Es que tú tienes que decirle qué es lo que tienes entre medio de las piernas, siempre muy hacia lo genital. Es que tú tienes que Es que si tú no lo haces, yo lo voy a decir. Tú tienes que decirle a la familia. Y gente que va y lo dice. O sea, esas cosas son violentas. Porque también, claro, la gente dice, es que yo tengo derecho a que eso, es que no es tu derecho, pues si no es tu vida. No es tu vida. Pero bueno, ya me empiezo a enojar. Y control del cuerpo, expresión o identidad. Decidir cómo vestir, hablar o expresarse. Descalificar la identidad. No eres lo suficientemente hombre, lo suficientemente mujer, femenino, masculino. No eres lo suficientemente fluido o fluida. Imponer normas para evitar problemas. Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Yo les he nombrado algunas. Como digo, puede ser que haya más y yo no las coloqué aquí. Ahora, yo dije esto y uno dice, ya yo a partir de esto estoy free, estoy libre y puedo identificar esto. No necesariamente. No necesariamente, porque si vemos que ya es difícil en relaciones heterosexuales, imagínense en este contexto. Y es donde ahora quiero hacer el traspaso hacia, o mejor dicho, quiero enfocarme en padres, madres y cuidadores que abordan o podrían abordar este tema con sus hijos, hijas adolescentes. Porque ahí les voy a explicar un poco qué es lo que hace que a veces sea difícil detectar esto. Espero que hasta el momento el video esté siendo llevadero. Voy a hacer una pausa para mi café. Vamos a ver, ¿qué pasa en la adolescencia? La adolescencia constituye una etapa evolutiva clave en el desarrollo humano, caracterizada por profundos cambios a nivel identitario, afectivo y social. En palabras de Varela et al. 2024, la adolescencia es una fase de múltiples cambios a todos los niveles en la que se construye la identidad. ¿Por qué lo estoy colocando en contexto? Para poder entender un poco qué pasa en la adolescencia y
Bueno, eso, me quedé pensando en otra cosa. Entonces, este proceso de construcción identitaria se desarrolla en interacción con los principales agentes de socialización, entre ellos la familia y la escuela, espacios donde se internalizan normas, valores y estereotipos de género. En esta misma línea, Díaz Bastida y Peñaranda Ortega 2016 señalan que la adolescencia es un largo camino lleno de cambios, una etapa de asentamiento de la identidad, imposición de la autonomía, búsqueda de la independencia y un creciente interés afectivo sexual. Durante este periodo, el inicio de las relaciones sexoafectivas adquiere un papel central, ya que la adolescencia, etapa de experimentación en las relaciones afectivas, supone un periodo decisivo para educar en valores afectivos y promover el establecimiento de relaciones de pareja saludables, ya que el noviazgo en esta fase supone un aprendizaje añadido de los modos de relación que se desarrollarán a lo largo de la vida. En palabras más simples, por si no entendieron, es decir que básicamente, como lo estoy enfocando a la mirada preventiva, tenemos que saber que el proceso de la adolescencia, la etapa en general, es una etapa de cambio, una etapa en la que se empieza a descubrir cierto tipo de cosas. Puede haber un interés, un despertar en tener o conocer lo que son las relaciones sexoafectivas, y es justamente ahí donde, si uno no está atento o atenta, pueden pasar cositas bastante negativas, como puede ser que veamos a sus hijos, hijas y adolescentes viviendo relaciones de pareja o relaciones ya sea abiertas, cerradas, poliamorosas, monógamas, todo lo que a usted se le ocurra, que sean violentas, donde al no saber qué es lo que es la violencia ni la violencia intragénero, va a ser difícil poder detectarlo, donde puede ser que haya mayor susceptibilidad para poder aceptar a lo mejor cierto tipo de comportamientos que no se deberían, entre otro tipo de cosas. Sin embargo, estas primeras relaciones no están exentas de dinámicas violentas. La evidencia internacional muestra cifras alarmantes respecto de la violencia en el noviazgo o pololeo adolescente. Ahí tenemos ciertos autores que indican que la prevalencia estimada de violencia de pareja física o sexual, o ambas, entre adolescentes de 15 y 19 años que alguna vez tuvieron pareja fue del 24% a lo largo de su vida y el 16% entre 14 y 19 años durante el último año. En el contexto chileno, nuevamente vuelvo a esto, la problemática también presenta cifras relevantes. De acuerdo con la 10ª encuesta nacional de juventudes, 21,8% de jóvenes entre 25 y 29 años y un 12,6% de adolescentes entre 15 y 19 años declaran haber experimentado algún tipo de violencia en su relación de pareja actual, incluyendo violencia física, psicológica, sexual, económica y cibernética. Esto es desde el INJUV del 2022. Asimismo, la violencia psicológica aparece como la forma más reportada en población joven, superando a otro tipo de agresión, lo que refuerza la necesidad de abordar no solo la prevalencia del fenómeno, sino también su reconocimiento y conceptualización. Ahora, ¿qué pasa con eso? Más allá de la prevalencia, la percepción y reconocimiento de estas conductas no siempre es clara. De acuerdo a algunos autores que aparecen ahí, puede haber más probabilidades de considerar la agresión física y sexual como incidentes de violencia en el noviazgo que las formas psicológicas, lo que evidencia una tendencia a subestimar o invisibilizar formas de violencia psicológica. O sea, palabras más simples. Y nuevamente volviendo a esto de la violencia intragénero, a la gente en general se le hace mucho más sencillo identificar cuando a alguien le han pegado porque ve el moretón versus que te estén gritando constantemente y que tú le cuentes a alguien que te gritó y que esa persona nunca vio que a ti te gritaron. Es por ponerle un ejemplo simple. Entonces, ante ese tipo de situaciones, probablemente en contexto de violencia intragénero, si ya es difícil identificar este tipo de violencia, probablemente la que es psicológica va a costar mucho más. Y pueden salir estas cosas, estos comentarios de tipo, pero si no te pegaron, agradece que no te pegaron, y otra serie de comentarios. Por lo tanto, tenemos que tener claro eso, que ese tipo de violencia que está dentro de la violencia intragénero es mucho más difícil de detectar. Seguimos entonces y un poco la reflexión de qué hace que también esto sea difícil. Tal como aparece en esta imagen que yo les estoy proyectando en estos momentos, se han documentado dificultades específicas para identificar esta violencia. Según estos mismos autores, unos que yo les nombré un poquito más arriba en este texto, según estos mismos autores, dichas dificultades estarían vinculadas a la visión heteronormativa de los roles de la pareja, así como al mito de que las mujeres no son perpetradoras y los hombres no son víctimas, lo que puede obstaculizar tanto el reconocimiento individual como social del abuso. Ya se me está trabando el lado. O sea, nuevamente hay cierto tipo de cosas y por eso yo les decía un rato atrás que es importante hacerse preguntas como ¿qué pienso yo acerca de este tipo de violencia? ¿Qué me pasa a mí con eso? Que hombres puedan vivir violencia, pueden ejercerla, mujeres y así. Porque si se fijan, como estamos dentro de un contexto con cierto tipo de expectativas, con
roles como tal, es que probablemente si pensamos que los hombres, por ejemplo, esta misma idea que yo les decía tiempo atrás, si pensamos que los hombres son violentos por naturaleza, probablemente vamos a normalizar y vamos a decir, es más de lo mismo, ya se van a arreglar, si es una pelea nomás, deje a los que peleen, y puede ser que sea una situación violenta y muy dañina para ambas partes. Podría ser que decimos, no, si es una pelea de mujeres nomás, están puro exagerando, están medias histéricas, todas estas verbalizaciones que aparecen. Y ¿qué puede ser? Que se le quita realce a que están experimentando violencia. Algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a tener acercamiento acerca de eso en una clase del máster fue que la profesora decía, sí, pues que muchas veces hablamos de que la relación tóxica aquí y allá, pero no decimos la relación violenta. Y yo quedé como, por Dios, me explota la cabeza con algo tan simple como eso. Es como, sí, en verdad, dejemos de decir que una relación tóxica, porque es una relación donde hay violencia. Entonces, sí, estoy en una relación violenta, o sí he estado en una relación violenta, o sí, esta persona tiene comportamientos violentos, más que es tóxico, porque de alguna forma cuando decimos que es tóxico, claramente hay una connotación negativa, hay una, que mal que sea tóxico, pero también hay una minimización, no hay como que no atinamos de que es muy grave, que en ese comportamiento tóxico muchas veces hay delitos, hay dañar a un otro simplemente. Entonces, lo digo como tal, que como hay prejuicios acerca de que hay personas que pelean o que no pelean, se van minimizando cosas y se hace mucho más difícil que se le dé la importancia que tiene, y a veces eso nos lleva a no detectar violencia intragénero. Y ya por último, hay gente que puede decir, ¿y qué tengo yo que ver aquí con quién se mete mi hijo, mi hija o mi hija? ¿Qué me importa a mí? Bueno, si no te importa, estamos mal. Y así salimos de este video, pero no le digas que te quédate en este video, sino que es importante entender el rol de la familia, nuevamente entendiendo que no hay una sola visión de familia, lo digo ya como desde ya, papagayo con esto. Porque hay gente que dice, pero es que entonces si yo no soy una familia tradicional no me debería involucrar. Sí, involúcrate igual si te importa la persona, por favor hazlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Tal como está en amarillo, los estudios en relación al influjo que tiene la familia sobre el individuo coinciden en que esta es el primer grupo de socialización del mismo. Ahora, aquí van a haber personas, en verdad nunca vienen personas que me dicen esto, pero yo prefiero ponerme el parche ante la herida, y pueden haber personas que me digan, ¿y qué pasa con las personas que crecimos en un contexto institucionalizado? Lo que antiguamente se llamaba cename. Pucha, ahí se me va la punta del cerro esto. Claramente, porque la concepción de familia no estaban a cargo de un tío, madre, padre, cuidador y así. Pero bueno, independiente de eso, ¿cuál está siendo tu nueva familia? No tengo familia, pucha, nuevamente me la deja difícil para la reflexión. Bueno, las redes de apoyo, ya cualquier red de apoyo, alguna amistad, algún vecino, sea quien sea. Por eso yo decía que esto es algo que nos sirve para reflexionar, donde todas las personas podemos ser parte de esto, hacer algún tipo de contribución. Y yo he decidido aportar de alguna forma, ¿ya? Entonces, claramente, como digo, estoy enfocándolo en la familia, sobre todo también porque lo que más me llega dentro de los espacios de terapia son familias, madres, padres o cuidadores que tienen este tipo de problemáticas. Y también con esto quiero decir que no quiero invisibilizar a aquellas personas que no han crecido en un contexto familiar o institucional, pero en ese caso habría que orientarlo, como les digo, a otras redes de apoyo que puedan seguir formando en paralelo. Y que de cierta forma, si uno se pone a pensar en esto, considerando que ya es un tema mucho más complejo, pensando en ese contexto institucionalizado, bueno, subieran los recursos, que ahí uno dice qué es lo que hay que atender, porque hay gente que lo pasa muy mal y hay mucha violencia ahí, pero si uno diría, y si la gente también estuviera concientizada en ese tipo de espacios, no habría discriminación, no habría como lo que no habría afuera si estuviéramos concientizados sobre eso. Y aquellas personas que podrían servir quizás de monitores o de adultos que están a cargo de estos niños y adolescentes también podrían influir en prevenir violencia intragénero. Ahora, alguien me dirá, no les pidas tanto considerando los no recursos y las cosas horrendas que ocurren, lo sé, pero soñar no cuesta nada, ¿ya? Y hay que mantener la fe dentro de todo esto. A mí me gustaría que las cosas fueran distintas. Entonces, ¿quién sabe si hay alguien que me está escuchando y que trabaja en ese tipo de lugar? No lo sé. O alguien que a lo mejor ha salido de ahí y ha querido a lo mejor hacer algo al respecto, hablar sobre su experiencia y entre otro tipo de cosas. O puede que no, pero yo lo estoy contando por si acaso. Entonces dice... claro, que esta es el primer grupo de socialización del mismo, actuando como red de apoyo y contribuyendo a la formación identitaria. De igual modo, Álvarez Bernardo al 2024 afirman que contar con una familia que apoya se convierte en un factor protector frente a los riesgos que puede experimentar una persona trans en un entorno hostil. Eso lo agregué pensando en estos temas, como les digo, que abarca y que también considera a las personas que quizás no son personas trans, pero que tienen una orientación sexual distinta.
sí o sí vamos a ver que si la familia apoya va a ser mucho mejor que la familia no apoye. Me sentí como ese meme de el CESFAM, del psicólogo del CESFAM, cuando dice cuando estás triste, estás triste. Pero algo que para mí es una obviedad, para muchas personas no lo es. Y sí, el rol de la familia es importante, porque si tú creces en contexto familiar, va aportando en cómo tú construyes tu identidad, qué tanto tú sientes que tienes la capacidad para exponer tus ideas, para vivir libremente dentro de espacios acotados, dentro de la ley, una serie de tipos de cosas por el estilo. Entonces sí o sí es importante el apoyo de la familia, porque si como que yo digo, loco, si ya coloquialmente hablando, loco, el mundo ya es lo suficientemente hostil como para que más encima te jodan dentro de la casa, como que ya eso es demasiado, y eso ocurre lamentablemente. Entonces, al menos apuntemos a que dentro de la casa tratemos de reducir la mayor cantidad de violencia, entendiendo que reducir la mayor cantidad de violencia no siempre es fácil, porque muchas veces no vemos que estamos siendo violentos o violentas con las otras personas. Todos hemos podido ser violentas y violentas, probablemente hay situaciones en las que podemos seguir siéndolo, no sabemos, pero la idea es que al menos en algún momento tratemos de parar y revisar cómo nos comportamos. Que entiendo que también a veces es difícil, cuando yo hablo de esto en otro tipo de videos también, hacer reflexiones como estas también es difícil. Piensen que el video probablemente dure más de 50 minutos, no toda la gente tiene 50 minutos para escuchar a alguien random hablar acerca de estos temas que a lo mejor nunca les ha interesado. Entonces, bueno, es así. Y también hay que preguntarse qué hace que la gente no pueda tener una hora para escuchar lo que quiere, y eso ya forma parte de cómo está estructurado el contexto de la sociedad, el trabajo y otro tipo de cosas. Una conversación bastante ardua y apasionante que no tendremos el día de hoy. Y también aparece, no obstante, y el punto más importante, también se señala que las familias pueden reproducir prejuicios y mandatos de exclusión, lo que influye en la vivencia de la identidad y en el acceso a redes de apoyo. Además, investigaciones han mostrado que factores como la cercanía y el monitoreo parental se relacionan con la dinámica de la violencia en adolescentes, lo que refuerza la relevancia de considerar el papel parental no solo como un agente protector potencial, sino también como un actor clave en la detección y abordaje temprano de situaciones de violencia. Es decir, como dicen en el CESFAM, papis, mamis, cosa que nunca me ha gustado cuando dicen el papi y el mami, no me gusta. Bueno, madres, padres, cuidadores y personas que están ahí son agentes clave para la detección y la prevención de la violencia intragénero en sus hijos, hijas y adolescentes. Es muy importante saberlo. Así como para otro tipo de cosas, porque la gente dice, ¿y dónde lo aprendiste? Bueno, en la casa lo aprendimos. Ahora también yo estoy haciendo este tipo de reflexiones y es fácil hacerlo desde una posición donde yo no me estoy vinculando con un hijo o una hija, donde no me estoy haciendo cargo de cierto tipo de problemas económicos y otro tipo de cosas, donde tampoco yo sé si estoy o no estoy viendo violencia como tal, y eso no es menor. ¿Ya? Y hay que considerarlo. Lo digo porque de repente hay personas que ante cierto tipo de temáticas se culpan mucho, dicen, pero es que como yo no lo vi antes, como no actúo de esta forma. Es que a veces lamentablemente no se tienen las herramientas, a veces tampoco se tiene claridad de ni siquiera lo previo, como que yo les decía, de que has vivido violencia en tu historia de vida, de que eres violenta en tu día a día, no te das cuenta, y si no te das cuenta de eso, quizás menos te des cuenta de este tipo de violencia que suele ser mucho más invisibilizado y más específico. Lo importante es que si estás escuchando esto es que ya estás haciendo algo que es importante. Entonces, bajo este contexto que yo les acabo de leer, de comentar, y con esto vamos cerrando, nos quedan dos cosas. ¿Qué pasa? Como yo les digo, no hay leyes de violencia, no hay leyes contra la violencia intragénero, pero lo que sí hay, y les muestro esta imagen, tenemos leyes que pueden utilizarse como vías de protección dependiendo del caso. Tenemos la ley de violencia intrafamiliar, ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ley antidiscriminación, ley Zamudio, ley Karin, la del contexto de trabajo. Leyes sobre acoso y discriminación en educación superior también establecen políticas de prevención en universidades y institutos. O sea, de algo tenemos que agarrarnos, ¿ya? Y a mí me encantaría, como yo les decía tiempo atrás, que ojalá hubiera una ley específica para esto, pero si no la hay, de algo hay que agarrarnos para poder salir de este tipo de situaciones y que se tomen cartas en el asunto, como dicen por ahí. Es importante que sepas que existe. Ahora, que yo les pudiera asegurar que eso nos va a servir de algo, la verdad es que no puedo, considerando cómo se dan las cosas en las instituciones, que la gente está saturada en el tema legislativo. Lo digo porque tengo amistades que son abogados y que me comentan que están saturados, y eso a veces hace que este tipo de cosas que se quieren denunciar se demoren mucho más. Entonces también hay que tener eso en mente.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque yo ya les he dado contexto, les he dado todo, pero ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Primero, informarse. Por algo estamos aquí, por algo pueden seguir leyendo. ¿Qué más podemos hacer? Varias cosas. Pensémoslo desde la parte preventiva. Claramente poder hablar con sus hijos acerca de lo que son las relaciones saludables. ¿Cómo hacerlo? No toda la gente puede hacerlo porque hay gente que no logra hablar con los hijos. Por lo tanto, si no logras hablar con tu hijo, busca asesoramiento, consulta. Yo digo asesoramiento o psicoterapia individual porque estamos aquí, estamos hablando, yo me dedico a esto. Puede ser terapia familiar, por ejemplo, pero en otros casos es difícil eso. Entonces yo no quito que tú puedas ir a hablar con el vecino, la vecina, el cura de la esquina, no lo niego, ya. Creo que todas las cosas nos pueden ayudar a tener un punto de vista nuevo, pero sí, yo te recomendaría que fueras un espacio formal, un espacio de psicoterapia individual donde puedas recibir herramientas concretas para poder entender también qué es lo que está haciendo, que no puedas hablar con ese hijo, esa hija. ¿Qué otra cosa? Cuando digo hablar sobre relaciones sanas, a veces hay personas que no saben lo que es una relación sana, y quizás antes de eso, incluso antes de hablar con estos adolescentes, sería bueno preguntarse qué es lo que entiendo yo por una relación sana, qué es al contrario una relación violenta. O en otros casos, claro, empezar a hablar acerca de, mira, considerando que estás en esta relación sexoafectiva con esta persona o con estas personas, me gustaría decirte que hay algo que existe, que es la violencia intragénero. Quizás incluso antes de eso sería bueno el plantear, dependiendo qué tanta confianza hay, es decir, a pesar de que quizás yo no me involucro o no me voy a involucrar tanto más allá, o me voy a involucrar dependiendo de qué tanto tú me puedas comentar o estés abierto o abierta a comentarme acerca de lo que tú estás experimentando. Quiero que sepas que estoy aquí, quiero que sepas que sea lo que tú sientes que te preocupa, que tengas la confianza para decírmelo, y de esa forma ya vamos a estar haciendo un cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque después me dicen, sí, pero es que yo digo eso y después no pasa. Bueno, revisemos, porque puede ser que sea algo netamente de ese adolescente que en verdad no te quiere contar nada, o puede ser que cada vez que esta persona viene a contarte algo, minimizas, desvalidas, no es para tanto, a eso le pasa a más gente, generalizas, no, es que hay violencias que son peores, y ese tipo de cosas no ayudan. Entonces hay que revisar también un poco cómo se está respondiendo a esa apertura de espacio. Si no logras identificar qué es lo que pasa ahí, puede ser interesante que vayas a un espacio de psicoterapia individual, o que incluso podrías hasta preguntarle directamente, ¿qué crees tú que hace que sea un poco difícil que tú me cuentes cosas? ¿Es algo de mi forma de reaccionar? Ahora, si uno plantea eso, que sea teniendo claro que vamos a tener la suficiente capacidad para sostener quizás la rabia o la incomodidad de que nos saquen en cara cosas que estábamos haciendo mal, y eso no siempre es fácil gestionarlo. Entonces, por eso yo planteo el espacio profesional. Y como yo les decía, esto de validar las emociones, promover redes de apoyo diversas. O sea, yo creo que del momento en que alguien toma de conocimiento de que alguien cercano, alguna amistad, algo forma parte de la comunidad LGTBQ+, es importante que uno sepa cuáles son las redes de apoyo que existen. ¿Por qué lo digo así? Alguien me puede decir, ay, que eres alarmista. Sí, pero es que la discriminación de la violencia está a la vuelta de la esquina, querido, querida. Entonces yo creo que es importante a modo preventivo, como en otro tipo de videos que yo les he dicho, o sea, que les he hecho sobre otro tipo de temas, que yo soy muy como de lo preventivo, en el sentido de decir, no es necesario que, o sea, no es que sea necesario, ¿por qué hacemos un plan de acción cuando ya las cosas ya pasaron? Es porque creemos que hay cosas que no nos van a pasar, como lo mismo de las temáticas sobre atentar contra la propia vida. Hacemos un plan de acción cuando ya ha ocurrido algo así, pero sería bueno hacerlo antes. Sería bueno decir cuáles son los números de emergencia, a quién tenemos que acudir si nos sentimos mal, cuáles son los centros de salud más cercanos que tenemos. Aquí es algo similar, es decir, yo quiero ser consciente de esto, y esto no significa que tú tengas que estar todos los días, todas las semanas informándote, para nada, con que a lo mejor lo hagas una vez a las 1500, o que al menos un día te sientes y te informe, ya puedes hacer algún tipo de cambio respecto a eso. Porque como digo, hay instituciones donde se pueden hablar acerca de estos temas, se puede recibir algún tipo de asesoramiento. No quiero nombrarlas como tal porque bueno, son muchas y al mismo tiempo pocas, y porque desconozco en estos momentos abiertamente, si soy sincera, cuáles de estas tienen algún tipo de protocolo o algo, o folleto informativo, algo respecto a la violencia intragénero. Aquí en España he podido formar parte de una organización donde sé que en Madrid abrieron un área en específico con esta misma persona que me hizo esta clase, pero acá en Sevilla está como un poco en pañales eso todavía. Entendiendo que en el país también está un tanto en pañales, porque tampoco están esas leyes como tal, pero hay otro tipo de leyes quizás parecidas a las que tenemos en Chile y otras mucho más robustas.
¿Qué otras cosas? Si sospechan que efectivamente su hijo o hija, esta adolescente, está viviendo violencia intragénero o alguna persona que ustedes quieren o que les importa, mantener la calma. Yo sé que no es fácil escuchar que alguien experimenta violencia. Evitar desvalidar, minimizar, evitar comparar con otro tipo de violencia. No presionar tampoco tomar decisiones. Es que tienes que denunciar. Lo digo porque claramente nosotros queremos hacer eso y esas cosas pasan en consulta. O decirle termina con esa persona. Uno plantea esas cosas, pero en casa herrero cuchillo palo, dicen por ahí. Y no es lo mismo estar viviendo eso, y a veces quizás una visión más confrontacional en algunos casos puede alejar mucho más a la persona y se le puede hacer mucho más difícil efectivamente tomar acción. Y a veces antes de denunciar hay cosas que son más importantes, como colocarse en un contexto de seguridad, asegurarse de que la persona va a estar resguardada de esta persona y de lo que le quiere hacer. Ya, por lo mismo es importante mantener la calma y evaluar bien el contexto, escuchar abiertamente, identificar qué necesita la persona en ese momento. Porque puede ser que nosotros que estamos tomando conocimiento de esto, ya estamos al tanto que esta persona está experimentando eso y nos hace mucho sentido que vaya a denuncia, que diga yo vivo violencia intragénero, yo no sé qué cosa, pero a lo mejor la persona ni siquiera ha logrado identificar que está experimentando violencia, por lo tanto por eso hay que ser bastante cuidadosos en esa situación. También transmitir disponibilidad. Estoy disponible para que me cuentes las cosas. Ahora, esto es el punto que yo dije que la gente se cansaba, un punto que quería tocar. Ahí encontré una basurita en mi escritorio. Y que se parece un poco a lo que ocurre cuando hay violencia hacia las mujeres en relaciones heterosexuales. Es que muchas veces las redes de apoyo se cansan. Y es complejo porque siempre está esta crítica que dice sí, pero es que no te tienes que cansar por tal y tal persona. Estos son dilemas bastante complejos porque uno no es nadie para juzgar que alguien se cansó de acompañar, que alguien se cansó de estar ahí para su familiar o su persona cercana, porque no es fácil. Hablamos muchas veces y que tiene sentido que lo hablemos, considerando que hay que ayudar a la gente a que salga de esas situaciones violentas. Hablamos y nos centramos en las personas que lo están experimentando y lo duro que es salir de ahí, pero muchas veces no hablamos acerca de lo duro que es para las personas que acompañan ese proceso, lo difícil que es ver que tu familiar está sufriendo algo que la persona no logra ver. Entonces, también como digo, si hay cuestionamientos de repente respecto a es que yo ya no doy más, y que entiendo que no es lo mismo la visión de una amistad versus de un madre-padre, porque son vínculos distintos, hay roles distintos. Pero si aparece ese tipo de cuestionamientos, pensar un poco desde dónde lo estoy diciendo. A lo mejor no es desde realmente no me importa esta persona, es realmente desde un agotamiento, desde una frustración. En algunos casos hasta es algo que se puede visibilizar con esa persona, dependiendo del caso por supuesto, porque en otros casos puede alejar y es complejo que yo te dé así como un tip general sobre eso. Pero a veces también puede ser entonces considerando que para mí es importante esto, que yo sí quiero acompañar a esta persona, que sí salga de esta situación de violencia intragénero, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a cuidar dentro de este contexto? Y es ahí donde quiero cerrar esta idea, no solamente para el acompañamiento en temática de violencia intragénero, sino también todo tipo de acompañamiento donde haya algún tipo de afectación emocional o algún perjuicio, y es que el acompañamiento no lo tenemos por qué hacer a solas. Y yo sé que decirlo así es súper fácil, porque yo lo estoy diciendo desde un contexto utópico donde todas las personas pueden tener acceso a generar redes, y eso no siempre es así. Pero si es que no la estamos teniendo, primero, no es necesario que tú lo hagas a solas. Segundo, no porque busques ayuda eres una persona menos capaz. Al contrario, podríamos pensar que eres hasta más estratégico porque eres cuidadosa, y ser cuidadosa hace que tú puedas cuidar, para la redundancia, y así poder persistir mucho más tiempo y ser más aporte. Ya, te trato de cambiar la narrativa ahí. Y en tercer lugar, existen asociaciones e instituciones donde algún tipo de apoyo te pueden entregar. Como digo, quizás no especializado en temáticas de violencia intragénero, pero sí acompañamiento psicológico, sí asesoramiento legal respecto a cuáles son las otras leyes o las vías de acción que se pueden hacer. Sí puedes encontrar a lo mejor espacios de madres, padres o cuidadores que a lo mejor hayan experimentado algo similar o que todavía esté en pañal y simplemente lo puedas comentar. Entonces, eso lo digo porque en general el foco no nos orienta a eso. Y como digo, tiene sentido porque nuestro foco es ayudar a esas personas a que salgan de esas situaciones, pero es importante también darle espacio a esas personas que deciden acompañar y visibilizar lo que es su realidad, y entender que pueden haber momentos en los que no se sepa cómo actuar o no se quiera seguir actuando. El tema es qué vamos a hacer con eso, y la idea es que hagamos algo, ¿ya? Dicho esto, habiendo expuesto todos estos puntos, cierro mis apuntes aquí. Yo hoy les hablé de muchas cosas,
el video probablemente quedó bastante largo, pero espero que de alguna forma esto haya podido contribuir en al menos generar algún tipo de reflexión. Yo me voy de este video bastante cansada porque les hablé harto y al mismo tiempo esperanzada de alguna forma de que esto le llegue a alguien, de que sigamos personas trabajando desde estos espacios, por muy pequeñitos, acotados que sean, para tratar de aportar en la vida de alguien y tratar de hacer que este mundo sea un poco mejor. Y contenta también de haber podido transparentar un poco haber podido transparentar, mire, si ya se me traba la lengua, cuál era mi posición respecto a estos temas y eso. En caso de que tengan algún tipo de duda, quedaré abierta si me quieren enviar un mensaje, si me quieren preguntar algo. La verdad es que, como yo les digo, todas estas cosas están en pañales. En Chile queda mucho que hacer, como muchos otros lugares del mundo. Y quién sabe si después este video está obsoleto en 1 o 2 años más y tenemos que hacer un video nuevo. Dicho esto, entonces, espero que hayan disfrutado el video. Yo ahora me voy a ir a descansar, tomar mi café y luego en 2 horas vuelvo a trabajar. Nos estaremos viendo próximamente en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Adiós.